7 hábitos de las personas altamente efectivas. Con el Dr. Stephen R. Covey. Principios fundamentales. Parte A. Introducción. Estoy encantado de darles la bienvenida a los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Pienso que su participación en este proceso puede ser una de las experiencias de aprendizaje más emocionantes de su vida. El propósito esencial de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas es aprender cómo conducir su vida en una forma realmente efectiva. Para describir qué es el material de los 7 hábitos, permítanme compartir con ustedes lo que no es. No es un programa de remedios rápidos, no es un programa de un mes, es un proceso de crecimiento y desarrollo personal e interpersonal que requerirá no solo de grandes esfuerzos continuos, sino también de mucha paciencia. Como sabemos, el crecimiento y desarrollo reales no pueden llevarse a cabo en una noche. Deberán pagar un precio durante un largo tiempo para cosechar los beneficios de estos hábitos. Implantar los 7 hábitos será un ascenso personal, como escalar una montaña. No será fácil, será un reto. Al ascender la montaña, por decirlo así, con el material de los 7 hábitos, estarán muy conscientes de la grava suelta, es decir, de las piedras sueltas en sus vidas. Pueden resbalarse eventualmente, quizá aún caerse 1 o 2 veces. Sentirán ustedes la fuerza de los antiguos hábitos en su contra. Pero les aseguro que al continuar su ascenso y soportar el esfuerzo, comenzarán a sentir un nivel de emoción y de logro de alturas totalmente nuevas en su vida, de niveles más y más altos de efectividad. Aplicando este esfuerzo, pueden esperar aumentar su capacidad para lograr sus metas personales y profesionales y desarrollar mejores relaciones de trabajo con sus asociados y con todos sus seres queridos. En suma, pueden esperar volverse más efectivos. Considero que la manera de obtener lo mejor de los 7 hábitos es tener criterio amplio, estar abiertos al autodescubrimiento. Participen realmente, busquen maneras de aplicar e implantar estos hábitos en su vida. Nuestros hábitos forman nuestro carácter. Tal vez hayan escuchado la cita, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Para nuestros propósitos definiremos un hábito como la intersección del conocimiento, la habilidad y el deseo. El conocimiento es el componente teórico, el qué hacer y por qué hacerlo. La habilidad es la parte práctica, el cómo hacerlo. Y el deseo es la parte de motivación, el querer hacerlo. Para que algo en nuestras vidas se vuelva un hábito, literalmente debemos tener los 3 componentes. Los hábitos son factores poderosos en nuestra vida. Constantemente expresan nuestro carácter. Determinan el nivel de nuestra efectividad o inefectividad. En palabras de un poeta inglés, primero creamos nuestros hábitos, luego los hábitos nos crean a nosotros. Los 7 hábitos son sencillamente sentido común organizado. Pero recuerden que el sentido común no siempre es práctica común. Los invito a hacer la inversión, a dedicar el tiempo y el esfuerzo, a enfocarse en la clase de cambios que deben encarar consistente y permanentemente para desarrollar estos hábitos. Parte B. Carácter y personalidad. El desarrollo de los 7 hábitos comenzó con un estudio que terminé en 1976. Quería estudiar la idea de éxito en América y cómo había evolucionado. Así que leí literatura popular sobre el éxito, escrita desde hace 200 años. Esta incluía libros, artículos de revistas, bibliografías, ensayos, revisiones. Literalmente consulté miles de fuentes directa o indirectamente. Mientras trabajaba, comencé a sentir un patrón común. En cuanto sentí este patrón, busqué evidencias, y la evidencia estaba en todas partes. El hallazgo básico fue este.
Durante los primeros 150 años, casi toda la literatura se enfocaba en el carácter, en principios, en lo que podríamos llamar una ética del carácter. Atributos como integridad, fidelidad, valor, compasión, contribución, responsabilidad, justicia. Estos hallazgos se volvieron la base para escribir los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y luego, debido a muchas fuerzas y cambios sociales, el énfasis gradualmente cambió. A principios de este siglo, particularmente en los años 20 y 30, viró la ética del carácter a lo que podríamos llamar la ética de la personalidad, que se enfoca más en las técnicas que en los principios. Quizá estén familiarizados con muchos libros que ilustran la literatura de la ética de la personalidad. Básicamente se refieren a cuidarse uno mismo, cómo verse bien, cómo vestirse correctamente, cómo crear la imagen correcta. En otras palabras, la ética de la personalidad se enfoca más en cómo parecer que en cómo ser. Muchas de estas técnicas tienen mérito real. Sin embargo, si no tienen sus raíces en la ética del carácter, si no tienen sus raíces en principios, no serán capaces de crear efectividad duradera. Por ejemplo, ¿qué pasa si la gente aprende técnicas para influenciar a otros que en el fondo son manipuladoras o se basan en engaños? ¿Qué tal si tratan de utilizar a los demás para construir el poder económico propio? Tal vez así puedan desarrollar relaciones laborales fluidas, tal vez puedan lograr sus propósitos personales, dinero, fama, gloria, lo que fuera. Pero realmente nunca se habrán preocupado sobre su contribución o su servicio, sus propósitos, el valor de su acción, la ayuda a los demás. ¿Qué confianza les tendrían a gente así? ¿Qué tan dispuestos estarían a seguirlos o a confiar en ellos cuando las cosas se volvieran difíciles? En una ocasión, un estudiante vino a verme y dijo, ¿cómo voy en su clase? Yo lo miré a los ojos y le dije, tú realmente sabes cómo vas, ¿no? Mucho mejor que yo. ¿Cómo vas? Él miró hacia abajo y después dijo, bueno, no muy bien, creo. He tenido momentos muy malos y posiblemente no he estudiado todo lo que debería. Tú realmente viniste a averiguar qué impresión me causas, hasta qué punto me pareces simpático, ¿no es cierto? Cuando de hecho tú sabes muy bien cómo vas. Bueno, ¿y cómo voy? Dijo. ¿Cómo vas? Hablemos de lo que realmente sucede, no de lo que parece estar sucediendo. Esta ética de personalidad, con su enfoque en técnicas, es como la punta de un iceberg. La punta o la parte que se ve arriba de la superficie está sobre el agua. La ética del carácter es como la gran masa del iceberg, está debajo del agua. La gente con frecuencia no trabaja en la base donde está la gran masa, donde está el impacto mayor a largo plazo. Demasiada gente da toda su energía y enfoca solo la punta del iceberg. Esto es, aprende técnicas que otros puedan ver. Esto ocurre incluso en organizaciones, no solo en personas. Los programas cambian, las prácticas cambian, los principios no cambian. Si ayudamos a las personas y organizaciones a internalizar principios, entonces sabrán cómo adaptar las prácticas para dirigir situaciones específicas. Déjenme enfatizar que las técnicas tienen su lugar. Son muy importantes, de veras, realmente lo creo. Queremos técnicas para buenas relaciones humanas, técnicas de relaciones públicas, técnicas de comunicación, técnicas de administración. Pero cuando usamos las técnicas para cubrir nuestra falta de carácter, se vuelven manipuladoras, minan la confianza y la confiabilidad. Lo que realmente necesitamos es la ética del carácter. Y eso es esencialmente de lo que tratan los 7 hábitos. Este material está basado en un enfoque desde dentro hacia afuera. Es decir, damos nuestra primera energía al desarrollo de nuestro carácter antes de enfocarnos en técnicas o en cómo ser más efectivos con los demás. Gandhi demostró hermosamente este principio. Un día, una madre vino a verlo y le dijo,
¿ayudaría usted a mi hijo a reducir la cantidad de azúcar que toma? Gandhi se detuvo, pensó y contestó. Bueno, véame en una semana. Una semana después la madre volvió, él habló con el muchacho y el muchacho estuvo de acuerdo. Y la madre dijo, ¿por qué no habló con él la semana pasada? Gandhi sonrió y dijo, usted no entiende. La semana pasada yo también comía azúcar. A menos que trabajemos en nuestro carácter, no desarrollaremos confiabilidad. Y la confiabilidad se construye con la combinación de carácter y competencia. Podemos tener todas las habilidades del mundo, pero si no tenemos el carácter básico para ser confiables, para asumir responsabilidades, otros pronto desconfiarán de nosotros. Temerán que solo estemos tratando de cumplir nuestros fines, tal vez a expensas de ellos. En mi opinión, a menos que volvamos a la ética del carácter, no tendremos la base fundamental de la confiabilidad que conduce a la confianza, imprescindible para crear relaciones interpersonales efectivas. En un análisis final, lo que somos comunica mucho más elocuentemente que lo que decimos o hacemos. Me encanta la cita de Henry David Thoreau. De cada 1000 golpes que demos a las ramas del mal, una golpeará en la raíz. En otras palabras, trabajemos primero en las raíces para comenzar a construir los fundamentos de la confiabilidad. Esta es una de las áreas clave que enfocan los 7 hábitos. Construir el carácter y la competencia y restaurar la confiabilidad y la confianza en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, de nuestras organizaciones. Confianza y confiabilidad realmente son la base del liderazgo personal e interpersonal. Son el fundamento de la efectividad verdadera. Parte C. Continuo de madurez. Ahora, antes de entrar a los hábitos, me gustaría retroceder a la estructura esencial, al marco básico de los 7 hábitos como un todo. Están organizados en una forma particular por una razón. Están interrelacionados. De hecho, las relaciones y la secuencia entre los hábitos son la clave de su poder global. Para visualizar la naturaleza secuencial y progresiva de los 7 hábitos, me gustaría usar un diagrama simple que llamo el continuo de madurez. Madurez se refiere al proceso que conduce al crecimiento y el desarrollo, y continuo se refiere a la naturaleza continua del crecimiento y la progresión. Si viéramos una línea del continuo de madurez, desde madurez baja a madurez alta, habría 3 niveles básicos. El primer nivel es dependencia. El segundo nivel es independencia. Y el tercer y más alto nivel es interdependencia. Voy a definir brevemente estos términos. Dependencia significa que ustedes necesitan de otros para lograr lo que quieren. Todos comenzamos la vida como infantes, dependientes de otros para alimentación y sustento. Puedo ser intelectualmente dependiente del pensamiento de otra gente. Puedo ser emocionalmente dependiente de la afirmación o la validación por parte de los demás. Dependencia es la actitud del tú. Tú cuidas de mí, tú logras esto por mí, o tú no lo logras por mí. Te culpo a ti de los resultados. Independencia básicamente significa que estás libre de la influencia externa, del control y del apoyo de otros. Piensas y actúas por ti mismo. Estás validado desde dentro, dirigido desde dentro. Eres autoconfiable. Obtienes lo que quieres por tu propio esfuerzo. Como en la dependencia, es posible ser independiente en varias áreas: física, financiera, intelectual, emocional, mientras que no se es independiente en otras áreas. Independencia es la actitud del yo. Yo puedo hacerlo. Yo soy responsable. Yo soy autoconfiable. Yo puedo elegir. La verdadera independencia de carácter
nos faculta a que nosotros actuemos más de lo que se actúa sobre nosotros. Nos libera de nuestra dependencia de las circunstancias y las otras personas. Es la meta manifiesta de muchos individuos y también de muchos movimientos sociales que apoyan la independencia como la meta más elevada. Pero no es la meta última en la vida efectiva. Hay un nivel más maduro y más avanzado. El tercer y más alto nivel en el continuo de madurez es la interdependencia. Si la gente fuera interdependiente, ¿cómo sería? Sería mucho como un matrimonio, como una familia, como un equipo ejecutivo donde es necesario cooperar juntos para cumplir lo que yo quiero, lo que tú quieres y lo que queremos todos. De hecho, vivimos en una realidad interdependiente. La interdependencia es vital para los buenos líderes, los buenos equipos deportivos, para el éxito en el matrimonio, la vida familiar y las organizaciones. Interdependencia es la actitud de nosotros. Nosotros podemos cooperar, nosotros podemos ser un equipo, nosotros podemos combinar talentos, habilidades, los mejores esfuerzos para lograr el mejor de los éxitos. Esta es la visión básica. Piensen en esto. Hasta que no seamos independientes, no podemos ser interdependientes. Voy a decirlo de nuevo. Mientras no seamos independientes, no podemos ser interdependientes. En otras palabras, no podemos saber ecuaciones antes de entender álgebra, no podemos correr antes de aprender a caminar. No podemos aprender a trabajar cooperativamente con otros si no tenemos automandato interno. Es por ello que los primeros 3 hábitos, ser proactivo, comenzar con el fin en mente y poner primero lo primero, tratan de automandato, autocontrol y autodominio. Forman la parte más profunda de nuestro carácter. Constituyen lo que llamo la victoria privada, la victoria sobre uno mismo. Las victorias privadas deben preceder a las victorias públicas. Para dirigir a otros efectivamente, debemos primero dirigirnos efectivamente a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando hago el compromiso de levantarme temprano y hacer ejercicio, y lo llevo a cabo literalmente, me siento bien, me siento mejor conmigo mismo. Tengo más fuerza emocional, tengo más energía física. Esto significa una victoria privada. Como resultado, estoy mejor en todas mis relaciones con los demás. Esa es la victoria pública. Sin embargo, ¿ha notado la tendencia a ser irritable con los demás después de fallar en cumplir con un compromiso con uno mismo? Sé por propia experiencia que en el fondo de muchas de mis debilidades, de mis fallas en el trato con otros, lo que hay son fallas para ganar mi propia victoria privada. Estos primeros 3 hábitos nos llevan de la dependencia a la independencia. Luego, una vez que la gente tiene control sobre sí misma y un sentido de lo que es independencia, está lista para tratar con los siguientes 3 hábitos. Pensar, ganar, ganar. Buscar primero entender, luego ser entendido y sinergizar. Todos ellos nos ayudan en nuestras relaciones con los demás, capacitándonos para tener éxito con las personas. Los hábitos 4, 5 y 6 desarrollan lo que llamo la victoria pública. Efectividad con los demás. Se basan en el trabajo en equipo, la cooperación y la comunicación. Los hábitos 4, 5 y 6 utilizan nuestra personalidad, se apoyan más en habilidades y nos conducen de la independencia a la interdependencia. Es la actitud de nosotros, la actitud de cooperación para lograr los resultados deseados. El hábito 7, llamado afilar la sierra, es el hábito de la renovación con equilibrio en todas las dimensiones de la vida. Rodea y dirige a los demás hábitos. Es el hábito de la mejora continua que crea una espiral ascendente de desarrollo y crecimiento. La interdependencia es una elección que solo la gente independiente puede tomar. Por ejemplo, digamos que usted es mi supervisor y soy muy dependiente de su opinión sobre mí.
También dependo de usted financiera e intelectualmente, pero digamos que usted tiene algunos puntos flojos en su desempeño y realmente necesita retroalimentación. Yo estoy consciente de sus puntos flojos. También tengo capacidad suficiente para darle retroalimentación, pero ¿lo haría? No, no lo haría. Dependo demasiado de usted. Estoy enojado con usted. Enojado porque sus puntos flojos me perjudican. Tengo lo que a menudo se llama una relación de amor-odio. La persona de quien yo dependo quiere controlarme siempre. Si discrepo con él, se enoja conmigo. ¿Por qué iba a darle retroalimentación honesta? Pero no quiero romper mi relación con usted. Entonces, ¿qué hago? Hablo con otros. Comienza la murmuración, nos validamos mutuamente y todos hablamos mal de usted. Sencillamente no somos interdependientes. Si yo fuera realmente interdependiente, sería, antes que nada, independiente. Podría ir con usted y decirle, podríamos tener una charla. Me gustaría contarle algunas de mis preocupaciones. Pero si usted fuera también dependiente y tuviera usted que usar su posición de poder para intimidarme, entonces me diría, ¿qué te pasa, Stephen? Aclarémoslo de una vez. ¿Qué te sucede? Por mi parte, si fuera emocional e intelectualmente independiente de usted, podría ser valiente y amable al mismo tiempo. Y paciente. No me rindo, pero no me someto. Podría decir, necesitamos más tiempo para que no nos interrumpan. Hagámoslo a conveniencia mutua. Usted sentiría que está hablando con una persona de integridad, de poder, de fuerza y valor. También advertiría mis oportunidades de desarrollo profesional y la forma en que las ejercito. Tengo otros 10 empleos esperándome en cualquier momento. Quizá también sepa que soy el único en su equipo que no habla mal de usted. No necesito la murmuración. Su debilidad no aumenta mi energía. No quiero hacer algo que lo lastime. Quiero hacer algo para ayudarle, para que sobrelleve sus debilidades. O quizás ayudarle a compensar sus deficiencias de algún modo. Soy la persona más positiva en todo su equipo. Le soy casi indispensable. Los primeros 3 hábitos desarrollan esa clase de fuerza, valor y capacidad. Los siguientes 3 hábitos me ayudan a saber cómo trabajar efectivamente con usted, de manera que mi fuerza no lo intimide. Puedo empatizar con usted, puedo leer las necesidades de la situación y averiguar la mejor manera de analizarla para que los dos podamos cooperar juntos y resolver el problema. Usted me vería como la mejor fuente de solución de problemas en todo su equipo. La interdependencia es donde está la libertad real, donde está la emoción, donde está la aventura. Lo mejor sale a la vista. Eso es el continuo de madurez. La aventura de construir poderosas relaciones interdependientes, equipos interdependientes. Parte B. Un panorama general de los 7 hábitos. Ahora intentaré dar un panorama general de cada uno de los hábitos. Es como tener una vista aérea de toda la montaña antes de bajar a explorarla en detalle. Hábito 1. Ser proactivo. Básicamente significa que su vida es producto de sus valores y no de sus sentimientos. Que su vida o la vida de su organización es producto de sus decisiones, no de sus condiciones. Lo opuesto a ser proactivo es ser reactivo, lo que significa que su vida es una función de sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus impulsos, de la actitud de otra gente. El principio fundamental del hábito 1, ser proactivo, es asumir responsabilidades. El concepto es que usted y yo tenemos la capacidad de elegir nuestras respuestas. Hábito 2, comenzar con el fin en mente. Básicamente significa
que todas las cosas se crean dos veces. Y el hábito 2 es la primera creación. El hábito 2, comenzar con el fin en mente, implica que usted vea una imagen mental, un panorama de a dónde quiere llegar en esta junta, en esta relación, en este año, en su vida. Para una compañía es la visión que tiene de su futuro, es la creación de esa visión. El hábito 2 está basado en el principio de visión, de propósito, de significado, de misión. Hábito 3, poner primero lo primero, es la segunda creación. Poner primero lo primero significa que usted decidió qué es lo principal gracias al hábito 2 y ahora tiene la disciplina y el compromiso de mantenerlo primero. Lo opuesto a poner primero lo primero es poner en segundo, tercer o cuarto lugar las cosas importantes. Es por ello que mucha gente, aunque valora profundamente sus relaciones familiares, su salud, su integridad personal, queda atrapada en los poderosos sistemas de valores sociales. Horarios y agendas forman su cultura y nunca se cuestionan si su vida la han creado ellos o si están gobernados por lo que otros crearon en forma de programas o planes que nunca se les ocurre discutir. Entonces se suben a la escalera del éxito y llegan hasta arriba solo para darse cuenta de que la escalera está apoyada en la pared equivocada. Comprenden en su lecho de muerte que a nadie nunca le importó que pasaran tanto tiempo en la oficina. Como dijo Goethe, las cosas que importan más nunca deben estar a merced de las que importan menos. Hábito 4, pensar, ganar, ganar. Es el hábito del beneficio mutuo. El paradigma o principio fundamental es la abundancia. Hay mucho para compartir. Así que no hay que sentirse amenazados por la fuerza de otras personas. Pueden nutrir la competencia a su alrededor al más alto nivel. No es una amenaza. Pueden compartir conocimientos, reconocimientos, logros, ganancias. Lo opuesto a la abundancia es la escasez. Es como un pedazo de pastel, siempre parece chico. Si usted gana un premio, entonces no lo gano yo. Si comparto mis ganancias, voy a tener menos. El hábito 4, pensar, ganar, ganar, viene del principio de abundancia y no de escasez, lo que significa que el pastel puede ser cada vez más grande. Hábito 5, buscar primero entender, luego ser entendido. Es el hábito de la comunicación empática, que significa que lo primero siempre es entender. El maestro estudia, aprende antes de enseñar. El doctor diagnostica antes de prescribir. El abogado investiga antes de desarrollar su caso. Entiendan primero antes de buscar ser entendidos, antes de buscar contribuir, antes de emprender acciones, antes de tomar una decisión. Hábito 6, sinergizar, es el hábito de la cooperación creativa. Buscando entender, creamos algo que antes no estaba ahí. Requiere altos niveles de cooperación. El principio detrás del hábito 6 es el principio de que 1 más 1 puede ser igual a 3, 4, 10, 20, 1000. Es el principio de que sincronizando dos mecanismos se logra algo mejor que la suma de los dos separados. Es el principio de valorar las diferencias, no solamente tolerarlas, no simplemente aceptarlas, sino celebrar las diferencias. El hábito 7 se llama afilar la sierra. Es el principio de la renovación, el principio del aprendizaje continuo, del progreso continuo, de la mejora constante. Está basado en el principio de que tenemos la capacidad de
cargar nuestras propias baterías. Lo opuesto al hábito 7, afilar la sierra, es dejar que la cuchilla se desafile, dejar que la mente se atrofie, dejar que el cuerpo pierda su tono y su vitalidad con comida chatarra, sin ejercicio, tratando de vivir una vida de hedonismo, en busca de placeres fáciles, en vez de una vida de contribución y servicio. Este hábito renueva a los otros 6 hábitos. Parte E. Proceso de enseñanza a una tercera persona. El proceso de 3 personas es el siguiente. La mejor manera de aprender algo es enseñándolo. ¿Cuántos son conscientes de esto? ¿Cuántos de ustedes saben que al enseñar algo es cuando realmente aprendemos? En 5 minutos estarán enseñando lo que yo les voy a enseñar en los próximos 5 minutos. Véanse como maestros. Voy a describir brevemente el proceso de 3 personas y los 4 beneficios que tiene este proceso. Noten su comportamiento ahora mismo. No se vean como simples estudiantes pasivos. Véanse como maestros activos. Se están preparando para enseñar. Y eso aumenta notablemente su aprendizaje. Ese es el primer beneficio. La primera persona enseña. La segunda persona primero captura, entiende, luego evalúa para ver si tiene sentido, piensa sobre la aplicación y luego enseña a una tercera persona. Luego esa persona enseña a otra persona. Así pueden llevar el material en cascada por toda la organización. Segundo beneficio. Cuando enseñan, aumentan significativamente la probabilidad de aplicación. Por ejemplo, si están enseñando a la gente a escuchar mejor, ¿no es probable que ustedes mismos quieran escuchar mejor? El aprendizaje más importante viene del hacer. Enseñar puede darles una comprensión más intelectual, pero la internalización de las ideas viene en la aplicación de esas ideas. Es incluso un nivel más alto de aprendizaje. Tercer beneficio. Cuando enseñan, mejoran significativamente la comunicación. Analicen el proceso de 3 personas. ¿Por qué creen que la comunicación mejorará significativamente? ¿Ven que la primera persona enseña? ¿Y qué hace la segunda persona? Primero captura o entiende antes de evaluar. ¿Cuál es el obstáculo número 1 en el campo de la comunicación? Que las personas no escuchan. No capturan con exactitud. Evalúan mientras están escuchando. Pero si la gente estuviera capacitada para capturar exactamente antes de juzgar, podría escuchar el propósito, los puntos principales, cómo cada punto es probado o validado, cómo cada punto se ilustra o se aplica, y luego valorar. El cuarto beneficio. Cuando estas cosas suceden, es muy fértil para la relación. La relación se torna más profunda y más sólida. ¿Por qué? Hay mucha autenticidad, hay mucha sinceridad, hay mucha empatía y creatividad que se manifiesta en los procesos de comunicación. Cuando hagan esto con sus propios hijos, aprenderán mejor. La próxima vez que envíen a alguien a una convención, a una actividad de capacitación, a una junta de la asociación, antes de irse, ¿qué le dirán? Cuando regreses,
Tendrás el privilegio de destilar la esencia de lo que aprendiste a ciertas personas durante media hora. Asistirá a todas las juntas sobrio. Tomará notas. Desde el momento en que se lo digan, lo tendrán sudando frío. En serio, irá a trabajar con todas las pilas puestas. Es la cosa más sencilla, pero más poderosa que he aprendido en el campo de la educación. Usen el proceso de 3 personas y duplicarán o triplicarán el impacto. Y con los 4 beneficios mencionados, es la esencia del proceso que usamos. El proceso de 3 personas. Covey Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, con el Dr. Stephen R. Covey. Fundamentos principales. Parte F. Los 7 hábitos y principios. Al abordar el material de los 7 hábitos, debemos darnos cuenta de que están basados en principios, en leyes naturales. Es por ello que presentamos primero este material fundamental. Necesitamos entender el concepto de principio y el concepto de paradigma, y también cómo definir efectividad. Luego veremos los 7 hábitos. Afirmo que los principios no son solo leyes naturales, objetivas, verdaderas, externas a nosotros, sino que también son evidentes por sí mismos. ¿Por qué lo afirmo? Porque he comprobado que para cualquier grupo de gente informada que actúe libre y sinérgicamente, los sistemas de valores son los mismos. Descubrí que sin importar los antecedentes de alguien, su religión, cultura, nacionalidad, raza, género, sin importar el nivel en la organización, sin importar la industria o profesión, los mismos valores fundamentales son universales. Representan lo que llamamos principios. Algunos gozan de consenso generalizado: integridad, servicio, contribución, crecimiento y desarrollo, bondad, cierto trato a la gente, dignidad, justicia. Estos son universales. Cada uno de los hábitos representa un principio, una ley natural fundamental, evidente por sí misma. Veamos una anécdota que ilustra la diferencia entre valores sociales y principios. Era una noche oscura y con tormenta. ¡Capitán! 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 ¡Despierte! ¿Qué sucede? Lamento despertarlo, señor, pero tenemos un problema serio. Tratamos de resolverlo, pero no pudimos. ¿Cuál es el problema? Hay un barco en nuestra ruta como a 20 millas y se niega a moverse. ¿Cómo que se niega a moverse? Dígales que se muevan. Ya les dijimos, señor, pero no responden. Yo se los diré. Sale la señal. Muévanse 20 grados. La señal vuelve. Muévanse 20 grados ustedes. ¡Qué arrogancia! ¿Quién es? ¿No sabe quién soy? Díganles que el capitán está dando la orden. La señal sale. Aquí el capitán Horacio Hornblower 16. Muévanse 20 grados de inmediato. Regresa la señal. Aquí el marinero Carl Jones III. Muévanse ustedes 20 grados de inmediato. Es una orden. ¿Un marinero dando órdenes a un capitán? No puedo creerlo. ¿Qué sucede? Díganles que soy yo. Somos un barco de batalla. Podríamos derribarlos.
La señal sale. Aquí el maravilloso Missouri abanderado de la 7ª flota. Regresa la señal. Aquí el faro. Los faros son como los principios. No los rompemos. Nos rompemos contra ellos. Por eso la humildad es la madre de todas las virtudes. Apertura, aprendizaje, sensibilidad, conciencia de realidades externas. Si pueden cultivar todo esto y aplicarlo con otros, cambiarán la naturaleza de su cultura y se volverá una cultura centrada en principios y no centrada en valores sociales. Un amigo me dijo una vez, nuestra compañía se basa en valores. Y yo le dije, toda compañía se basa en valores. Hitler se basaba en valores. La cuestión es, ¿los valores están alineados con los principios? Esa es una pregunta crucial. ¿Mis valores y mis hábitos están alineados con principios y con leyes naturales? Cuando los principios y los valores están alineados, entonces pueden intercambiar las palabras. Pueden llamarles valores o principios, no hay diferencia. No queremos meternos en problemas de semántica. Pero si no están alineados, entonces es mejor ver qué es un principio y qué un valor establecido y luego trabajar para alinearlos. Parte G. Los principios gobiernan. Entender los principios es un esfuerzo constante. La ley de la gravedad. Gradualmente todo el mundo ha terminado aceptándola. La manzana que cae del árbol golpeando la cabeza del científico. Simple observación. La ley de la gravedad gobierna. Y si se aprobaran leyes tratando de derogar la ley de la gravedad, un principio es un hecho real, como la ley de la gravedad. Inevitable. ¿Cuántos en la escuela estudiaban la noche antes del examen? Sean honestos. ¿Cuántos no se especializaron en eso? ¿Cuántos aquí han trabajado en una granja? ¿Cuántos la trabajaron mal? No dudo que hayan trabajado duro al final de la cosecha, pero tal vez olvidaron plantar en primavera, no cuidaron nada en verano y luego realmente se esforzaron a la hora de la cosecha. Eso es realmente tonto, lo sabemos. ¿Por qué? Porque una granja es un sistema natural y está gobernado ¿por qué? ¿Por principios o por valores sociales? Por principios. Y el desarrollo de nuestras mentes, ¿qué dirían ustedes? ¿Por valores sociales o principios? El desarrollo de la mente no se puede simular ni falsificar. El desarrollo de la mente está basado en principios, en la ley de la cosecha, no en valores sociales, por más populares que sean. ¿Y qué hay del cuerpo? ¿Qué dirían? ¿Valores sociales o principios? ¿Y nuestra salud? Física, mental, espiritual, emocional, está gobernada por la ley de la cosecha, por principios, no por valores sociales. Ahora vamos a divertirnos un poco. Muchos se ven fuertes y saludables, seguro pasarán la prueba. Queremos que hagan 20 lagartijas. ¿Puede ponerse en posición, por favor? Muy bien. Vamos a alentarlo y también vamos a contarlas. Hay unos soldados allá atrás. Solo están tratando de mantener la paz. Ya me duelen los brazos. Bien, vamos a empezar. Vamos a contarlas. ¿Y cuántas voy a hacer? Solo 20, la espalda recta. Hasta abajo. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Tú puedes! ¡Sí, vamos! 17, 18, 19. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Una más. ¡Con fuerza! ¡Así! Gracias. Gracias. Fue un juego sin ningún mensaje. Me senté junto a él en la comida y teníamos enfrente un pastel de queso. Y me lo comí. ¿Te lo comiste? Te dije que ibas a sufrir las consecuencias. Todo lo que he dicho no se logra fácilmente. Requiere esfuerzo continuo. No pueden simular, por ejemplo, la capacidad de hacer 20 lagartijas. No pueden simularla. Tienen que pagar el precio. La próxima vez que nos veamos, seguramente él podrá hacer 25 o 50. Pero siempre y cuando haya pagado el precio. Debemos hacer conciencia de que tratamos con realidades, especialmente con principios que nos sobrepasan. No tenemos el control, ni aún en el concepto tradicional de tener control. No tenemos el control. Los principios lo tienen. Controlamos nuestras acciones, pero las consecuencias que surgen de esas acciones están controladas por principios. Como dijo Abraham Lincoln, la gente está de paso, pero los principios permanecen, perduran. Por eso creo tanto en un viejo precepto oriental. Da a un hombre un pescado y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. Cuando enseñan a alguien una práctica, siempre traten de enseñar el principio que la sustenta, porque la situación puede cambiar y la práctica ya no será aplicable. El principio será constante. Los principios son leyes universales y naturales, autoevidentes, autodemostrables. Gobiernan todas las cosas. Los valores no gobiernan. Los principios, en cambio, sí gobiernan. Plantar papa es caro y todos quienes plantamos papa sabemos que el factor clave para una buena cosecha es la rotación de la tierra. Evidentemente, si un año es malo, el año siguiente nos esforzaremos más y todos los años que sean necesarios para preparar la tierra. Así, cuando plantamos un campo de papa que es cara de cultivar, sabemos que hemos cumplido los requisitos para cosechar una papa de calidad premium. Existe cierto espíritu de fraternidad entre los plantadores de papa, pero evidentemente también hay una tremenda competencia de todos contra todos, porque nuestros clientes se toman el trabajo de examinar toda la papa almacenada, seleccionando la papa de calidad premium. Todo el mundo está dispuesto a pagar por una papa premium, pero la de baja calidad es muy difícil de comercializar. Por eso tenemos que ser muy serios y tomarnos el tiempo necesario para preparar la tierra para la papa. Lo que hacemos es pasarnos 2, 3 o hasta 4 años preparando los campos donde se sembrará papa, y este campo es uno de ellos. Ahora tiene trigo, que no es un cultivo lucrativo, pero es muy bueno para que allí se siembre papa el año próximo. Todos los preparativos que hacemos casi diariamente son para garantizar calidad. Y hay que trabajar duro.
porque si no, nadie querrá comprar lo que cosechemos. Una de las cosas que he aprendido gracias a los años, porque ya no me considero joven, es que la madre naturaleza no perdona, y si violamos sus reglas, es terriblemente severa. Aquellos que tratan de engañarla y luego le ruegan indulgencia son los que siempre acaban fracasando. Algunos años nos trata gentilmente, pero si apuestas a ella, eres un tonto. Debes apostar solo a tu capacidad de sacar la cosecha antes que Madre Naturaleza te la arrebate. La tentación de hacer las cosas por el camino fácil nunca desaparece, pero uno aprende que no se puede. Tenemos que invertir el tiempo, el esfuerzo y el dinero para tener maquinaria y gente preparada y hacer los sacrificios necesarios para cumplir con todas las fechas. Nos lleva 3 o 4 años preparar una plantación de papa y luego tenemos un plazo de 3 semanas para levantar la cosecha antes de que la madre naturaleza empiece a jugarnos alguno de sus trucos. Tratamos de maximizar el crecimiento, esperando todo lo posible antes de cosechar, pero sabemos que estamos jugando con fuego. Evidentemente, cuando hemos esperado hasta el límite de tiempo máximo, comenzamos a cosechar la papa. En esa etapa es importantísimo trabajar. No diría noche y día, pero sí 18 horas diarias para anticiparnos al frío que podría destruir la cosecha aún antes de levantarla. La presión del tiempo es enorme y hay que ser competentes y estar bien preparados para terminar a tiempo o perder 3 o 4 años de trabajo. En este negocio se aprenden algunas lecciones, a veces por las malas, y una de ellas es a no hacer trampas a la hora de la cosecha. Todos los adelantos en irrigación, en tecnología, en semillas, en fertilizantes, no sustituyen al trabajo. Cada vez que violamos la ley de la cosecha, por así llamarla, estamos destinados a fracasar, aunque contemos con los adelantos más modernos. Intentamos darle el mejor uso posible al equipamiento y la nueva tecnología de que disponemos, pero también aprendimos que nada sustituye a una decisión correcta tomada a tiempo. Y la preparación en la cual se debe trabajar con mucha paciencia es más fundamental que los cambios en la tecnología o el equipamiento. A veces siento que en este país y seguramente en todo el mundo, cada día es más dominante la mentalidad de que los grandes logros se alcanzan gracias a los avances en la tecnología, en las comunicaciones y las computadoras, y ya no se considera importante el factor humano. Creo que nada está más lejos de la verdad, que solo tendremos éxito si desarrollamos la capacidad de cambiar junto con los tiempos, de estar preparados, de resistir la tentación de hacer trampas en la preparación y el conocimiento. Y creo que si consideramos a la tecnología como un sustituto del trabajo, cometemos un grave error. En el trabajo del campo, no tenemos techo sobre la cabeza y aceptamos lo que la madre naturaleza nos da. El buen tiempo no puede almacenarse. Hay que usarlo cuando llega. No podemos controlar los elementos. Pero nos gusta esta vida. Fortalece el carácter de la gente. Parte H. Paradigmas. Esta palabra tiene su origen en la raíz griega paradigma. Básicamente significa patrón, modelo,
representación, algo que está en lugar de otra cosa. Es la imagen que ustedes tienen en su mente de la forma en que son las cosas. Y las imágenes que llevamos en la cabeza de la forma en que son las cosas, de la realidad, básicamente provienen de nuestros antecedentes y nuestras experiencias. Todos creemos que vemos el mundo tal como es. De hecho, vemos el mundo tal como somos. Nos proyectamos en el mundo exterior, en el ambiente, en la gente con quien nos asociamos, incluyendo cómo nos vemos a nosotros mismos. Proyectamos nuestras experiencias condicionantes, nuestros antecedentes, una cierta representación, un cierto modelo, una cierta serie de expectativas, ciertas creencias sobre la realidad exterior. Y pensamos que así es. Podría describirme a mí mismo o a ustedes o una situación como si realmente fuera así. En realidad me describo a mí mismo, es decir, a mis percepciones, mi marco de referencia, mi visión del mundo, mi sistema de valores, mi autobiografía. Y proyecto todo esto hacia afuera. Ahora voy a dar una forma sencilla de percibir un paradigma. Es un mapa, como un mapa de este hotel, o un mapa, digamos, de Portland. Le preguntaré a este caballero. ¿Qué haría si viniera a Portland y no tuviera ninguna información del lugar y le dieran un mapa donde rentó el auto y fuera un mapa de Seattle, pero arriba dijera Portland? ¿Qué haría? Recuerde que usted no sabe nada. Nunca ha estado aquí ni tiene otra fuente de información. Pediría un poco más de información que la que está en el mapa. Tal vez me puedan ayudar. ¿Y qué tal si le contestaran: lo siento, es todo lo que tengo, es tarde ya, buena suerte, aquí está la llave de su auto, está cruzando la calle en el número 14, y si sigue este mapa podrá encontrar el hotel al que quiere ir? Supongamos que llama a un amigo que tiene aquí por teléfono, y él sabe que usted tiene ese mapa y le dice... ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, haz un esfuerzo, estás cansado. Aumenta la velocidad del auto. ¿Qué va a pasar? Además de perderme, voy a chocar. Lo vuelve a llamar en estado de una total desesperación y le dice: nunca he estado tan confundido y perdido en mi vida. Estoy siguiendo bien el mapa. Dupliqué mi velocidad y me perdí 2 veces. Él siente su desaliento. Usted está deprimido y a punto de darse por vencido. Y entonces él le dice: piensa positivamente. Se da cuenta de qué fácilmente le resolvieron el problema. Con una frase: tú puedes hacerlo, tú estás a la altura, hazlo. ¿Verdad? ¿Verdad que lo haría? Claro que lo haría. Ahora ni siquiera le importa estar perdido. Así es, estoy feliz de estar perdido. Eso es un paradigma. Un paradigma es el mapa que ustedes tienen en la mente. Una vez que tienen el mapa adecuado, entonces su conducta y su actitud cuentan. Lo que llamamos mapas son realmente creencias. Creencias sobre la forma en que son las cosas. Creencias sobre la forma en que las cosas se representan. Eso es la realidad. Nadie las cuestiona. Recuerdo que di un discurso hace un tiempo y había alguien en la primera fila hablando constantemente con otra persona. Y mi mamá estaba 2 filas atrás. Y estaba sumamente disgustada, molesta. Estaban ignorando a su precioso hijo tan
tan cínicamente, tan abiertamente. Hablaba constantemente, desde el mismo principio hasta el final de mi discurso. La persona hablaba y hablaba. Eso la desconcertó totalmente de lo que yo decía y sintió ganas de darle un bolsazo, por lo menos. Por fin se levantó y fue a hablar con el organizador de la conferencia. Le dijo, ¿vio eso? ¿Vio lo que está pasando? ¿Puede creer que en la primera fila esa persona... Ah, le explicó, es que es coreana y es su traductora. Un día estaba en el metro de una ciudad muy, muy grande, un domingo en la mañana, todo estaba muy tranquilo y un montón de jovencitos entraron corriendo al metro. Su papá lo seguía. Él se sentó junto a mí y los niños parecían locos. Corrían de un lado a otro, tiraban los periódicos, se portaban groseros, escandalosos. Yo seguía sentado y me decía, no puedo creerlo. El papá no hace nada. Vean cuál era mi actitud. Mi actitud, tratar de controlar, de acuerdo a lo que podía ver. Después de unos minutos la actitud se volvió conducta. Y le dije, señor, ¿no cree que debería controlar a sus hijos? Están molestando a todos. Y él dijo, ah, sí, levantó la cabeza como para ver qué estaba pasando. Y dijo, sí, no sé, es que venimos del hospital. Su madre acaba de morir hace una hora y creo que no saben cómo reaccionar. Y francamente yo tampoco. Imaginen el cambio de paradigma que se llevó a cabo ahí. Imaginen cuáles serían la actitud y la conducta basadas en ese paradigma. ¿Ven por qué los paradigmas son más profundos que la actitud o la conducta? Aunque aquí vamos a hablar de formas personales e interpersonales, las mismas cosas suceden en nuestra sociedad. Thomas Kuhn, en su brillante libro La estructura de las revoluciones científicas, lo señala poderosa y consistentemente. Todos los descubrimientos importantes fueron rupturas con las formas antiguas de pensar. Einstein, quien reescribió la física, hizo una brillante afirmación. Los problemas importantes que enfrentamos no pueden resolverse al mismo nivel de pensamiento que estábamos cuando creamos esos problemas. Esto es una invitación a ser reflexivos e introspectivos y explorar nuestros propios paradigmas. La mayoría de la gente se enfoca en conductas y actitudes. Y ambas son, desde luego, muy, muy importantes. Pero mucho más importantes que la conducta o la actitud son los paradigmas. Parte I. Paradigmas y espejo social. ¿Cuántos de ustedes han estado en la Casa de los Espejos de alguna feria? ¿Qué tal si esa fuera la única fuente de información que tuvieran sobre su cuerpo? Alguna absurda caricatura. Por ejemplo, yo una vez me vi sin cabello. ¿No es absurdo? La mayoría de los mapas de la gente son una función del espejo social. Viven fuera del espejo social y de su memoria. Una mamá me dijo el otro día, no puedo entender a mi hija. De repente ya tiene 17 años y es como si fuera otra persona. Nunca la había visto tan poco cooperativa, tan rebelde, tan enojada, tan poco dispuesta a ayudarnos en la casa, o siquiera abrirse a cualquier influencia. ¿Qué está sucediendo en el mapa o el paradigma de su cabeza?
¿Y qué se hace con ese mapa? ¿Se actúa de acuerdo a él? En la cabeza creamos una imagen de cierta persona. Es el mapa que tenemos de ella. ¿Alguien podría repetirle lo que yo digo aquí? Inténtelo otra vez. Trate de ser más positiva. Pero mientras una persona mantenga ese mapa, esa imagen de la otra persona en su cabeza, va a tratarla de ese modo. Y cuando a uno lo tratan de ese modo, la tendencia es responder de acuerdo a cómo lo tratan. Esto se llama la profecía que se autorrealiza. La gente responde al espejo social que la rodea. Entonces le dije a esta mamá, note cómo ve usted a su hija. Bueno, no es como yo la veo, es la forma en que ella es. Potencialmente, ella es capaz de hacer mucho más. Sí, por supuesto. ¿Por qué no la ve en términos de su potencial? ¿No es su potencial parte de la realidad de su vida? ¿No es la parte más importante? Sus manifestaciones presentes, cuando ella pasa por las altas y bajas emocionales de la llamada crisis de identidad de la adolescencia, son para usted incomprensibles. Hay que cambiar el mapa, el paradigma, por una visión basada en su potencial, en el cual usted realmente cree. Sí, pero ¿qué hago con su conducta y su total indisponibilidad para cooperar, para hacer su parte? Revise su paradigma, revise el mapa que tiene de ella. Recuerdo que estuve en una situación así. Uno de mis hijos adolescentes, justo antes de entrar a la secundaria, se volvió problemático. No funcionaba bien en ninguna área. Atléticamente, la gente se moría de risa al ver cómo daba el batazo antes de que le lanzaran la pelota. Académicamente, no es que le fuera mal en los exámenes, no podía ni siquiera empezarlos. Y socialmente, a veces, era muy tímido. Vean la evidencia que teníamos. Y Sandra y yo, mi esposa, decíamos sobre esto, quizá cada familia merece tener uno así. Pero queremos al muchacho y nos preocupaba. Recuerdo que una vez hablé del tema en Armonk, Nueva York. Estaba hablando sobre el estudio que abrió todo el campo de lo que se llama la profecía autorrealizada. Sobre una computadora en Inglaterra que a un grupo brillante lo declaró tonto. Dice el maestro, el grupo brillante está aquí. Tienen 120 o 130 de coeficiente intelectual y realmente les fascina aprender. Son un encanto. Y este grupo, y para apreciarlos basta verles las caras. Este grupo también es encantador, pero no tienen la misma capacidad y es algo que hay que admitir. Adviertan lo que está pasando. El maestro está describiendo una realidad, ¿de acuerdo? Las cosas son así. Y los niños lo aceptan. Y actúan así durante un periodo de varios meses. En otras palabras, eso se vuelve su visión, su paradigma. Pero ¿saben qué? Varios meses después, se descubre que hubo un error en la computadora y los dos grupos fueron mal catalogados. Inmediatamente los examinaron, sin decir nada a nadie, y este grupo subió 18 puntos. Y este otro grupo bajó 14 puntos. La profecía que se autorrealiza. Nuestros mapas y paradigmas de nosotros mismos son en mucho una función del espejo social, una reversión basada en expectativas, paradigmas, representaciones mentales, mapas sostenidos por otras personas. Esa es la significación de los paradigmas.
Y noten cómo la conducta y la actitud fluyen de cómo uno ve. Como iba diciendo, mientras yo estaba enseñando lo mismo que les enseño a ustedes ahora, en realidad estaba pensando en mi hijo. ¿Es posible que el problema sea mi paradigma? Que el problema sea yo y no mi hijo. Hablé con mi esposa cuando regresé de ese viaje y le dije, me pregunto si con el espejo social que manejamos no estamos contribuyendo bastante a los problemas y dificultades del chico, a sus carencias e inseguridades. Descubrimos que en cierta medida intentábamos ganar prestigio social gracias al desempeño de nuestros hijos. Eso era parte de nuestra motivación. Lo que la gente pensara de nosotros a través de nuestros hijos nos daba mucho gusto que hablaran bien de nosotros por el rendimiento de nuestros hijos. Nos preocupaba el peligro de no lograr ese prestigio. Vemos lo que buscamos. Así exploramos nuestros motivos y dijimos, esto no es lo que buscamos. Comenzamos a verlo de otro modo, como a una persona con sus propios derechos, que no debe compararse con nadie más. Al no entrar en el espejo social de la comparación contra esquemas y normas, pudimos verlo como un ser de maduración tardía con tremendas potencialidades que no respondía en algunas áreas. No sabemos por qué, todo joven es un gran potencial. Y estábamos tratando de ponerle etiquetas. ¿Ven a qué me refiero con que la tendencia es proyectar nuestras propias experiencias como en una película casera? Proyectar en otra persona y etiquetar, pero nunca exploramos nuestros propios motivos, nunca nos volvemos reflexivos e introspectivos. Las cosas iban bien con los demás niños, pero de repente algo nos sacó de nuestro procedimiento operativo estándar y no sirvió de nada que quisiéramos motivarlo con recetas fáciles como vamos, piensa positivamente, o no le quites la vista a la pelota cuando se aproxime. Atención, ahora tú bateas. Está bien, hijo, no te preocupes por eso. Olvídalo, todos cometen errores, está bien, no hay problema. Y cuando hablábamos a solas, ¡ay! Tenemos un gran problema. Duplicidad, falta de principios, como si él no tuviera ningún mérito propio. Fue la parte más difícil de la terapia, tratar con uno mismo, explorar nuestros propios paradigmas, liberarlos. Pero cuando tratas de tener a la gente, de poseerla, de ser su dueño, y que su desempeño se refleje en tu reputación, tu estructura básica de motivación condiciona tu paradigma sobre esa persona. Y la verás a través del marco de referencia de tu espejo social, y entras en la profecía que se autorrealiza. Esperemos que nuestra humildad nos despierte el interés y la disponibilidad para analizar nuestras ideas sobre la vida y cuestionarlas. Particularmente cuando se trata de nuestros propios mapas, los de nuestros seres queridos, de nuestros jefes, de nuestros asociados, de personas cercanas. Y así, con toda humildad, decir a otras personas cómo lo ven. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su marco de referencia? ¿Cuál es su opinión? Y constantemente adquirir un sentido más claro de cómo son las cosas, logrando un paradigma mejor y mejor. Parte J. Efectividad. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Altamente efectivas. No efectividad mediocre, no efectividad de bajo nivel, efectividad alta. Grandes montos de efectividad. ¿Qué queremos decir con efectividad? ¿Qué es efectividad?
Podríamos usar la palabra éxito, pero esa palabra lleva demasiadas connotaciones de valores sociales antiguos sobre tenerlo todo. Por eso, usamos la palabra efectividad. 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Ya conocen los famosos cuentos de Esopo, aquel sobre un pobre granjero con muy mala suerte, y sus visitas a su gansa favorita. Un día nota que hay un huevo más grande, un huevo de oro junto a esa gansa, y piensa que alguien le puso una trampa, así que lo tira. Después decide probarlo y se da cuenta de que en verdad es puro oro, oro puro, y el que ha sido tan pobre tanto tiempo. Al siguiente día, otro huevo, y al siguiente, otro. Cada día hay otro huevo de oro. Se vuelve millonario, fabulosamente millonario, pero también se vuelve muy impaciente y avaro, los quiere todos. Ahora los quiere todos. Así que mata a la gansa para sacarle todos los huevos y desde luego no encuentra nada. Creo que en esta fábula está la esencia de la definición de efectividad. Está formada básicamente de 2 cosas: conseguir lo que quieres y conseguirlo de manera que te capacite para obtener lo que quieres una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Le llamamos balance PCP. P es la producción de los resultados deseados. CP es la capacidad de producción. En otras palabras, la capacidad del activo para continuar produciendo los resultados. Pueden aplicar esto a cualquier campo del desempeño humano, a cualquiera. ¿Cuántos de ustedes han tenido desequilibrios en su PCP respecto a la forma de cuidar sus activos físicos, su auto, su podadora? ¿Cuántos a veces manejan su activo sin darle mantenimiento apropiado? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Por qué? Dar atención requiere tiempo y dinero para atender a la CP, capacidad de producción. La gente que está acelerada y que tiene que conseguir lo que quiere ahora mismo simplemente maneja una máquina o un auto sin pensar en su mantenimiento, ninguna atención a CP. Eventualmente ya no hay más huevos de oro. La gansa muere. Voy a preguntarles qué harían si estuvieran en la siguiente situación en una empresa. Están a cargo de esta máquina. La máquina está produciendo bien y quieren impresionar a la dirección con su volumen de producción. Hay posibilidades reales de ascensos. Así que en realidad solo les interesa la producción a corto plazo. ¿Qué harían con esa máquina? A toda su capacidad. Tiempo completo. No CP, no mantenimiento. ¿Por qué? Es tiempo muerto. Son costos. Mantenerla funcionando constantemente son más y más y más huevos de oro. Ahora que los ascendieron, porque en la empresa hay gran movilidad, la organización continúa su crecimiento. Y entra en escena el siguiente supervisor de la máquina. Para entonces, la máquina está descompuesta porque no se atendió su CP. Entonces él tiene que hacer trabajo de CP, mantenimiento, reparaciones. Sus costos se van así y su producción así. Mis costos, en cambio, fueron así y mi producción así. Yo escribí en tinta negra y él en roja. ¿Y qué diremos sobre mi sucesor? Que lo despidieron. Sí, es un inepto. De veras. Mientras usted estuvo ahí, hubo éxito. Y en cuanto se fue, un fracaso. ¿Y qué pasa con sus cuerpos? ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes tienen una práctica regular de ejercicio sistemático?
¿Cuántos saben que deberían tenerla? Díganme, ¿qué va a suceder? ¿El sistema inmunológico se debilitará? ¿Se hará vulnerable a todo tipo de enfermedades? Y con la mente, con el desarrollo de la mente, aprendizaje constante, pueden volverse obsoletos muy rápido si no pagan el precio de mantenerse actualizados en su campo y al menos en algún conocimiento conceptual de cómo se relaciona el suyo con otros campos. ¿Ven por qué la efectividad con uno mismo, con el cuerpo, la mente y el espíritu es un balance PSP? Con cualquier activo físico, incluso financiero. ¿Cuántos han ido por la gansa de los huevos de oro alguna vez en su vida, cuando empezaron a gastar el capital en vez de los intereses? ¿Cuántos lo han hecho? Siempre es la ambición que ciega y lleva a echar mano del capital, de los fondos, de la inversión, en vez de vivir de los intereses, y así tener más de lo que se tiene y tenerlo ahora. La sola idea de negarse algo o de subordinarlo, de la disciplina que se requiere para ahorrar antes de gastar, en vez de gastar y luego verse forzado a ahorrar. Y esa puede ser la base para otros problemas de interacción humana o problemas con parientes o en cualquier área sensible. Ahí es cuando empiezan a darse cuenta de que la gansa murió o está muriendo, está enferma. Lo mismo sucede en el matrimonio. Pueden tener una situación como la que vi con un joven presidente de una organización y su familia. Una persona muy exitosa. Pasó de nada a valer cientos de millones de dólares. Pero su relación familiar estaba en bancarrota. Y la pregunta es, ¿realmente era exitosa esta persona? Para usar nuestro lenguaje, ¿efectiva? Desde el punto de vista de negocios, tal vez sí. Pero en un sentido global, en términos de un balance en el hecho de muerte, yo diría que no. La CPE, la capacidad de producción, se descuidó en el matrimonio y la familia. ¿Ven por qué la efectividad en casa es un balance PSP? Parte K. Balance PSP en organizaciones. ¿Qué hay de los negocios? ¿Qué sucede si se descuida la CP del negocio? Digamos con un cliente. Piensen. Pierdes un cliente. Exacto. Pierdes más que un cliente. Ah. Ese cliente hablará con otros clientes y vas a perder a todos sobre los que él tenga influencia. Por eso no pueden darse el lujo de perder un cliente. Sin duda, la publicidad más poderosa es la verbal. Es en la que más confía la gente. Esto no significa que le den todo al cliente. Significa crear con él una situación ganar-ganar. Y al hacer un balance, lo que el cliente quiere y su capacidad de seguir produciendo para ese cliente, su CP, estén alineados, parejos y equilibrados. Recuerdo un restaurante de sopa de almejas tan popular que uno apenas podía acercarse al lugar a la hora de la comida. La gente no solo comía ahí, compraban para llevar a casa, para la cena. Era excelente y muy popular. Llegó una nueva gerencia y nadie supo del cambio. Se mantuvo el mismo nombre y todo lo demás, pero empezaron a hacer la sopa más aguada. Ahora bien, ¿qué creen que pasó después de un mes? El éxito fue desapareciendo. ¿Por qué? Ahorraban costos. Ahorraban en la cantidad de almejas que usaban en la sopa. Pero poco a poco liquidaron la lealtad de sus clientes. Poco a poco. La liquidaron y murió la gansa de los huevos de oro. Trataron de recobrarla, pero para entonces ya se sentía engañado todo el público. Muchos no volvieron jamás, ya no confiaban en ellos. Ni siquiera creían que fuera la misma sopa de almeja de antes.
se sentían defraudados. Es tan frecuente el caso de organizaciones que pueden liquidar los recursos humanos con prácticas enfocadas en los resultados inmediatos, en la producción de resultados inmediatos, pero que descuidan la capacidad de producción. ¿Qué pasa con el empleado que sirve al cliente? ¿Cómo se puede descuidar la CP con él? Negando capacitación, cortando publicidad institucional, recortando investigación y desarrollo u otras formas de desarrollo. Lo que digo es que se puede doblar o cuadruplicar las utilidades de cualquier organización recortando su CP. Y por un trimestre o por 2, ¿cómo se va a ver? Viendo a los huevos de oro para recogerlos en abundancia. Siempre traten a su gente exactamente como quieren que ellos traten a sus mejores clientes. Y lo harán. En la mayoría de los casos lo harán. Es un principio fundamental de CP en los negocios. Enfóquense en cada pieza clave y pregúntense, ¿nuestra relación con cada pieza clave es capaz de sostener la capacidad para producir lo que queremos de ella, ya sea un proveedor, la comunidad, el medio ambiente, los distribuidores, intermediarios, así como los clientes clave, los propietarios y los empleados? Tienen que hacerse esa pregunta. Sin duda, el balance PCP exige luchar por aumentar el bienestar económico y la calidad de vida de todas las piezas clave. Descuiden una pieza clave y tendrán un efecto dominó negativo con el resto. Por eso el balance PCP es tan fundamental.